Hola, Dios los bendiga. Hoy oramos al Señor para terminar este devocional en este día del libro de Éxodo. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Con todo nuestro ser queremos pedirte que nos ayudes a vivir para tu gloria, entendiendo, oh Santo Señor, cómo lo que tu palabra enseña nos muestra quién tú eres, quién es Cristo, pero también lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros, para que nosotros seamos más como Él. Gracias por este día, gracias por tu bondad, gracias por tu amor, por la bendición de poderte servir, de poderte conocer, de poderte ver en tu palabra, percibir por la presencia de tu Espíritu. Y gracias, oh Santo Dios, por darnos el amor tuyo derramado en Cristo. Gracias también por las personas que están a nuestro lado. Gracias por aquellos que son tu bendición, que abiertamente lo vemos como una bendición, sus vidas, o que son tu bendición, aunque no lo veamos como tal, cuando son pruebas, las relaciones con las personas son difíciles, las vidas con las personas. Gracias por estar con nosotros, ayudándonos a vivir con los demás, ayudándonos a cubrir nuestras necesidades, ayudándonos a resolver nuestros problemas, ayudándonos a ayudar a otros, ayudándonos a lidiar con nuestras propias tentaciones, pecados, conflictos, debilidades, situaciones. Gracias por amarnos tanto y bendecirnos. Que tu reino venga y que tú seas glorificando tu nombre en nuestras vidas todo el tiempo, Señor, y a través de nosotros trayendo tu reino, a través de cuando personas conocen a través de nosotros tu evangelio, conocen a Cristo, pero también que tu reino venga, Señor, que Cristo regrese y que todo sea transformado y que todo lo que estamos viendo ahora, Señor, como símbolos que apuntaban a Cristo, se vuelva una realidad aún más gloriosa, porque Cristo esté en medio de nosotros y ya no haya más pecado, ni más tristeza, ni más dolor, no porque no podamos llorar, sino porque lloremos ahora de alegría, no porque no podamos sentir o recordar, sino porque ahora ya no somos cargados con el pasado ni con lo que nos tentaba, ni sufrimos por lo que sufríamos, porque Cristo habrá venido y habrá transformado todo. Mientras tanto, Señor, confiamos en ti, a que nos ayudes a ser más como Él, a cambiar la tristeza, el llanto mm, deprimente por una tristeza transformadora y un llanto reflexivo que nos haga vivir de certeza de que aunque somos tentados y somos débiles, Cristo está con nosotros y nos da alegría saber que tú transformas nuestros llantos en gozo, Señor. Suple al que tenga necesidad, obra en el que tenga alguna dificultad, responde las peticiones, Señor, te lo pedimos y permítenos ver tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, terminamos hoy el libro de Éxodo, capítulos 39 y 40. Como ustedes vieron en el devocional pasado, estamos, los que estuvieron conmigo, estamos ya en la recta final. Éxodo 39 y 40 son los últimos dos capítulos del Éxodo, final del Éxodo, obviamente, después viene el Levítico. Y la idea es que ya luego, el día de hoy, sigan leyendo Levítico 1, 2, 3 y 4 y el siguiente martes pues se puedan ver los cuatro capítulos, porque se vuelve otra vez al ritmo de martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y así sucesivamente cada semana. Entonces solamente el fin de semana tendríamos varios capítulos empezando semana acumulados. Éxodo 39 habla de las vestiduras celestiales, reales y sacrificiales. Le puse yo al devocional de ese capítulo. Aunque aquí se llamará vestidura sacerdotal y tabernáculo eh, tabernáculo establecido, porque son los temas principales de los dos capítulos, pero las vestiduras sacerdotales, como se subtitula en las versiones bíblicas como la Reina Valera,
el capítulo 39. Eran vestiduras que ya habíamos contemplado, que ya hablando del oficio sacerdotal, recordemos que estamos volviendo a ver todos los elementos de las ceremonias y el rito y la forma de adorar a Dios desde el tabernáculo de Moisés, como se le estableció el pueblo de Israel. Aquí se están haciendo, pero en el versículo 1 dice que se hacen del azul, púrpura y carmesí, hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Ministerio significa servicio, ¿no? Servir a Dios, ministrar también es servir a Dios. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, solo tomando esos tres colores, algunos dicen que el azul simboliza, o muchos dicen que el azul simboliza lo celestial, obviamente por el cielo, el color del cielo, despejado y sin nubes. Púrpura, porque era un color especialmente destinado a los reyes, como un color real, el anterior celestial, este real, real de realeza, de reyes. Y el carmesí, un color que termina siendo sacrificial, porque simbolizaba inicialmente el pecado. Ya el profeta habla también en el Antiguo Testamento de que si tus pecados fueren como el carmesí o rojos. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado es la muerte y como obviamente había sacrificios y se derramaba sangre de esos sacrificios sustituyendo al que había pecado, entonces el rojo simbolizaba el pecado o simbolizaba el sacrificio por el pecado. Entonces por eso digo que vestiduras, pues, la vestidura sacerdotal o de los sacerdotes era celestial, real y sacrificial, por esos colores. Eh, También habían otros elementos allí que lo puede usted leer en el... Van a predominar esos colores, pero elementos como, en ese capítulo lo puede leer como más accesorios que lo fundamental, que son las texturas y los colores, son el efod, el pectoral y la mitra, que tenían también, incluso la mitra tenía una leyenda. Ahí habla el efod en el versículo 5, habla de las sombreras en el versículo 4, habla de láminas de oro que se tejían en el versículo 3. eh, el pectoral está en el versículo 8. Ya hemos hablado de todo ello. Se le añade el oro, además de los otros colores que hemos visto, y el lino torcido, que por ser blanco, pues simboliza santidad, y las piedras preciosas, pues tres hileras, en cuatro hileras, perdón, de tres, simbolizan las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios que estaba en el pecho del corazón del sacerdote, intercediendo por él, poniéndolo delante de Dios. Y por aquí más abajo, ahí habla de cómo se, otros detalles de ese mismo elemento. Um, Campanillas también habla para las vestiduras, que iban en el borde de los vestidos, una campanilla y una granada, túnicas de lino fino, versículo 26, 27, lino torcido, y ahí está en el versículo 30, una lámina de diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Entonces, obviamente también simboliza que están separados esos hombres, o estaban separados para servir a Dios de una forma especial. Con un cordón azul amarraron esa lámina que dijera Santidad Jehová a la mitra, como se lo mandó Jehová a Moisés. Sí hay elementos muy parecidos de los sacerdotes que estaban en ese tiempo en otras culturas y en otras religiones, pero obviamente aquí se le está colocando cuestiones específicas para el culto a Dios verdadero. Y esto de santidad significa que separado solo para Dios. Am, Sencillo, esto apunta a la santidad de Cristo, que con los colores que tomamos en un principio como símbolo, es el único que vino del cielo, es como el azul celestial, es el único que es verdaderamente rey eterno, gobernando junto con el Padre y con el Espíritu Santo, rey de reyes le llama la Biblia, eh, y por eso el color púrpura, y es el único cuyo sacrificio realmente paga por nuestros pecados, por eso el color carmesí de sangre. Por eso realmente todo esto apunta al sacerdocio de Cristo, como ya hemos hablado, que habla en Hebreos o lo explica en Hebreos. Un sacerdocio eterno, ya no de los levitas, ya no de entre los levitas descendientes de Aarón, no, sino un sacerdocio especial, eterno.
pero también ilustra que nosotros somos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, también que tenemos ahora un carácter celestial, sin haber venido del cielo, nosotros somos ahora eh, parte del reino celestial por la fe en Cristo, sin ser reyes, ahora que debemos gobernar junto con Cristo y gobernar primeramente nuestra vida en santidad. Y obviamente nosotros debemos ser también, hablar del sacrificio de Cristo y hasta donde sea posible, obviamente en el nombre de Cristo y para que conozcan al Señor como el verdadero sacrificio y Salvador, entregar nuestra vida a Él para que otros se salven. Somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes, según la carta de Pedro. La primera carta de Pedro, perdón, la segunda carta de Pedro. En la primera carta de Pedro habla en el capítulo 5 versículo 5 que las vestiduras también, como también habla en otras cartas de Pablo, simbolizan la vida, el carácter de la persona. Las vestiduras dice que nos vistamos o nos revistamos de humildad, dice en primera de Pedro 5:5. Sumisos unos a otros, o sea que debemos tener un carácter, una forma de vida distinta, así como Cristo fue diferente a todos los seres humanos pecaminosos. Entonces espera que nosotros vivamos diferentes, que vivamos parecido a nuestro Salvador. Incluso en cuanto al sacrificio, se espera que nosotros tengamos unas vidas que sean sacrificios agradables a Dios, de acuerdo a Romanos 12:1. Se espera que nosotros seamos diferentes, porque Cristo, nuestro Salvador, es el verdadero sacerdote, sumo sacerdote. Nosotros somos pueblo sacerdotal. Ahora, ya en el capítulo 39 empieza a verse el establecimiento del tabernáculo ya terminado. Dice, verso 32, así fue acabada toda la obra del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron, y trajeron el tabernáculo a Moisés, dice el verso 33 del capítulo 39, y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas. Bueno, y ahí lista todo lo que ya hemos venido viendo, obviamente con mucho más detalle de lo que lo hemos visto. Al final dice que vio Moisés toda la obra y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Y en el capítulo 40 dice que Moisés erigió el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Bueno, ahí dice, pondrás el arca y lo cubrirás con el velo, meterás la mesa y dice cómo tiene que armar todo, ¿no? Moisés dice el verso 16, hizo todo conforme Jehová le mandó, así lo hizo. Verso 17, así el día primero del mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Entonces, ¿por qué el primer día del mes? Simplemente lo que quiero mostrar acá, a lo que quiero apuntar. Después, al final, este capítulo termina hablando de la nube sobre el tabernáculo y recuerden que también estaba la columna de fuego, pero bueno, sobre el tabernáculo iba la nube eh, y de noche, de día y de noche estaba el fuego. Simbolizaba que la presencia de Dios estaba allí. Entonces, si ese primer día del año era para que tuvieran en cuenta que primero Dios y su presencia, que ya lo hemos hablado, devocional anterior, muy reciente, sencillamente Cristo, la presencia de Dios en medio de nosotros y nosotros debemos tener como primero la presencia de Dios. El tabernáculo de reunión debería ser levantado, publicó yo en el devocional, el primer día del año para que todo el año y durante todos los años por venir Dios fuera el primero para ellos. Eh, Tenían que tener alegría porque estaban levantando a lo que Dios les había mandado para relacionarse con Él de una forma como Dios lo había establecido. En medio de su peregrinaje Dios estaría y andaría con ellos. La realidad de esta alegría de que Dios estuviera en medio de ellos, debía iniciar con el año y de ahí en adelante debía ser el primero cada día, cada semana, cada mes, cada año, no que volvieran a levantar el tabernáculo, solamente lo volvieran a levantar cuando se desplazaban, pero sí que todos los días Dios fuera el primero. Dios es lo primero en el día, en el mes, en el año. Cristo, porque el tabernáculo apunta a Cristo, ya lo hemos dicho incansablemente, ya sabiendo conociendo el Nuevo Testamento y sabiendo el nuevo pacto y estando en él, Cristo, su obra y su voluntad en mi vida debe ser lo primero que medite, alegre y guíe mi año, mi semana, mi mes y mi día. Aquí, aplicaciones prácticas para esto. Yo no debería faltar al culto el primer día de la semana, debería ser lo primero que programe. Yo no debería dejar de orar a Dios en la primera aliento de mi mañana o el inicio de mi día, si es que duermo todo el día porque tengo turnos en la noche de trabajo.
Hay trabajos así. Mi primer aliento durante el día o al iniciar el día debería ser para encontrarme con el Señor. Él y su presencia debe ser lo primero. Antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otra situación, antes que cualquier responsabilidad, está mi necesidad de encontrarme con el Señor. Él está en mí, sí, y yo puedo hablar con él, sí, en cualquier momento, pero debo darle prioridad, debo priorizarlo, debo ponerlo como primero y más especial. Y no solo yo, en conjunto como iglesia lo debemos hacer todos los hermanos. Am, claro, un día puede que yo no tenga a Dios como primero, porque me levanté afanado, porque hubo un problema, porque hubo un terremoto y me tocó ir corriendo cuando me desperté, no sé, hablando de situaciones extremas. Pero lo que regularmente debería pasar es que yo priorice a Dios y la relación con Él. Así de sencillo. Y que la iglesia priorice eso, la oración. Es lamentable que a veces los cultos, que los que menos asisten personas en las iglesias cristianas es a los de oración. Los dominicales también tienen relación con Dios porque obviamente es el primer día de la semana y se hace también exposición de la palabra y todo lo demás, pero un culto entre semana que se quiere hacer más, es más íntimo, más cercano con Dios, como menos, más sencillo, donde las personas participen más orando o en un grupo de casa donde las personas participan más compartiendo y estudiando juntos la palabra. Es lamentable que no se asista más a eso cuando más íntimamente se van a tener juntos comunión con Dios. Debo priorizar a Dios y su voluntad. No puede ser que no tenga tiempo para Dios. Debería ser que no tenga tiempo para nada, menos para Dios. Él es el primero en mi vida porque Él fue el que existió primero que yo y me dio vida para que yo primero lo buscara a Él. Entonces, a eso quiero apuntar simplemente con el hecho que se estableció, se erigió con todos los elementos del tabernáculo el primer día de del año. Quiero verlo como simbólico junto con ustedes de que sí, Dios iba con ellos y ellos se quedaban viendo cuando pasaba la nube sobre el tabernáculo y de noche salía el fuego, pero era para que lo vieran como lo más importante de sus vidas. Tener la prioridad o algo como prioridad o alguien como prioridad no significa que sea exclusivo, que solamente esté esa persona o esa cosa. Significa que está primero que los demás, eso es un orden. No significa que yo no ame a mis papás, a mi mamá, a mis papás, a mi esposa, a mis hijos, que no ame a mis hermanos, que no ame a mis amigos, que no ame a los compañeros de la fe en la iglesia, que no ame a los compañeros de trabajo, que no ame a los compañeros de estudio, que no ame al vecino, que no ame al funcionario público. Significa que hay una escala de prioridades y por encima de todos, incluso los que están más cercanos a mi corazón, por la razón que sea, pero por encima de todos, está Dios. Y a Él es al quien debo primero buscar y con la relación que primero debo alimentar. Si Él hizo todo eso para habitar en medio de su pueblo, para estar en medio de su pueblo en el Antiguo Testamento, y ahora ha enviado a Cristo y nos ha enviado su Espíritu por la fe en Cristo, entonces yo debo darle prioridad a la relación con Él. Debemos orar, debemos leer su palabra, debemos, como lo termino diciendo en el devocional del capítulo 40, al escribirlo y publicarlo, Cristo, su obra y su voluntad en mi vida debe ser lo primero que medite, a lo que reflexione. A veces nos paramos a pensar en problemas y situaciones que no deberíamos pensar. Lo primero que alegre mi vida, que me dé gozo, que me entusiasme y que guíe mi vida, su palabra, su presencia. Ahora que estamos iniciando año, esto es muy bueno, como ellos iniciaron año levantando el tabernáculo, pero cada día, mes que inicie el mes, cada semana que inicie semana, cada día que inicie, debería iniciar con Dios. De nuevo, si algún día no puedo, por razones obvias o de fuerza mayor, no hay problema, pero debería ser lo que regularmente pasa en mi vida. Dios primero que nadie y primero que todo. Oremos al Señor por eso, así terminamos. Dios lo sacó, terminamos esta travesía con los israelitas en el Éxodo. Lo veremos después de otras formas con los otros libros, pero Dios aquí los sacó, los liberó por a través de Moisés poderosamente, los llevó hasta el Sinaí, hizo pacto con ellos, les dio un sistema de oración, les dio mandamientos, les dio su presencia, cayeron en idolatría, los reprendió y de nuevo les recordó todo el tabernáculo hasta que al fin lo establecieron
y ahora deben estar seguros de que el Señor estaba comprometido con ellos y estaba en medio de ellos. Debían gozarse y darle la prioridad a Él. Ahora nosotros en Cristo debemos darle la prioridad a Dios y a su voluntad y a su presencia. Oramos para ello. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por la obra de tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, no hay nada, no hay nadie que sea más grande que tú, ni que necesitemos más que tú, Señor. A ti te necesitamos más que el aire y que la comida, que el agua y que el vestido, porque si morimos en ti, no morimos eternamente, sino que al contrario, pasamos a una vida gloriosa en tu presencia eterna. Presencia es lo que cambia todo, Señor. Cambia nuestra vida ahora, cambia nuestro futuro después de esta vida. De verdad, Señor, no buscarte en la mañana es, o darte prioridad, así no fuera al principio del día, pero darte prioridad realmente, no solo en tiempo, sino en importancia, en las decisiones, en los momentos coyunturales, en los problemas, en las alegrías, darte a ti gracias, en los dolores, buscar tu consuelo, en las necesidades, pedirte a ti provisión, no darte a ti la prioridad en todo, Señor. No es lógico. Tú te nos has dado en Cristo y has habitado en medio de nosotros por medio de Cristo y ahora habitas en nosotros por la presencia de tu Espíritu, por la obra de Cristo. Así que tú seas el primero, Señor. Glorioso eres, Rey. Mi corona Jesús me dará la gloria, pero porque ahora Él es mi más especial tesoro, porque ahora Él es mi mayor satisfacción. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos entonces el siguiente martes para iniciar el siguiente libro que es Levítico, los primeros capítulos de ese libro. Siguen leyendo de un capítulo al día. Un abrazo para todos. Bendiciones.